oportunidades entre generaciones en El Salvador. Ese es el tema que vamos a desarrollar y aquí literalmente hay 3 generaciones. Le vamos a dar la bienvenida a Adriana Beltrán, Roxana de Enríquez y yo le decía 3 generaciones porque yo también me incluyo. Aquí nos llevamos 10 y 20 años de diferencia, ¿verdad? Sí. Chicas, ¿cómo están? Bienvenidas al programa. Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de poderles acompañar. Bienvenida. Muchas gracias, feliz igual, contenta de estar aquí acompañándolas. Miren, durante muchos años nosotros habíamos escuchado todas esas frases. Yo escuché a decir más de algunos abuelitos o papás mencionar de que antes era mucho más difícil y que ahora los jóvenes lo tienen mucho más fácil, específicamente por el acceso a la tecnología, ¿verdad? Antes había que ir, si queríamos estudiar o algo así, estaban los cromos, las enciclopedias y no había nada de internet como lo tenemos ahora. Yo creo, Adri, que tú ya entraste en la era tecnológica, no te imaginas una vida sin internet. Más o menos, me tocó justo quizás la transición, porque yo sí recuerdo de pronto en el colegio, los primeros años de primaria, que sí era ir a la librería y traer cromos. Algunos ya empezaban a tener acceso a impresoras, entonces ya llevaban sus recortes un poco más listos, o de pronto las primeras tareas sí eran de investigación, entonces sí era un requisito. Yo tuve la clase de computación en la que te enseñaban a encender el computador con todas sus partes, el mouse, el CPU, la pantalla, cómo navegar en Wikipedia o en diferentes páginas. Yo sí me acuerdo de eso y a medida iba creciendo pues era más natural ya para bachillerato y la universidad. Mi herramienta era la computadora realmente, pero por supuesto que al inicio, en los primeros años, estamos hablando más o menos de 2008, pues sí, todavía usaba los cromos o tenía que ir a la librería por mis cositas para las maquetas y así. Yo creo que cada generación enfrenta diferentes desafíos según la época en que va viviendo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos nosotros de este tema de las oportunidades entre generaciones, ¿de qué tipo nos estamos refiriendo? Porque yo les decía a ustedes, podemos tocar muchísimas y una de ellas puede ser la educación, el trabajo, los emprendimientos, la calidad de vida. O sea, de verdad que generacional se abre una gran brecha, ¿verdad? Sobre todo creo yo que en el emprendimiento y la calidad de vida. Antes, usted me puede decir, Roxana, que el tiempo le alcanzaba quizás para hacer muchas cosas y nosotros ahora podemos decir está bien limitado. Sí, así es. Antes como era más tranquilo, podríamos decir, ¿verdad? Bueno, eso depende de donde vivía uno, si es en el área rural, ¿verdad? O en el área urbana. En el área eran diferentes las situaciones de vida. Y sí, realmente, como no había esto de la tecnología, quedaba más tiempo, porque yo siento que ahora los jóvenes invierten bastante tiempo, ¿verdad? En el área tecnológica, de entretenimiento. Y antes no existía eso, ¿verdad? Entonces sí teníamos tiempo, pero eran épocas bien duras para nosotros, pues, porque hablando del tema educativo, era duro, pues, porque las escuelas en el área de campo estaban lejísimos, entonces teníamos que caminar hacia ese centro educativo y ahí como no había nada de tecnología, la forma de aprendizaje era memorizar todo, ¿verdad? Y aprendimos a leer en silabarios, todo era así, como los profesores eran súper estrictos, no digo que no lo sean ahora, pero antes era algo el reglazo. Duro. El reglazo, así es. O le tiraban el yeso a uno, yeso, no plumón. Así ya no alcancé yo, pero sí, la enseñanza, pero era buena la enseñanza también, ¿verdad? Y la vida sí fue dura porque nosotros, en mi caso, fue en la época conflictiva que nos tocó bastante desplazarnos de un lugar a otro. Las oportunidades de trabajo eran más como física, siento yo, en el área agrícola, había más oportunidades en las áreas técnicas, que en las licenciaturas, ahora como es un auge, ¿verdad? Antes sí habían pocas oportunidades. ¿Cómo podríamos decir que han cambiado las formas generacionales que se están preparando ahora para el ámbito laboral? Porque sí hay una gran brecha totalmente diferente y en la nota escuchábamos cuando hablábamos de educación. Antes quizás no eran 300 o 400 graduados ¿verdad?
para dejar la carrera abierta. Ahora pueden ser que esa cantidad, o se graduaron 1000 o fueron 1500 alumnos que se graduaron en este tipo de carrera. Entonces, siento que antes, Roxana, usted aquí me va a decir, era un poquito más fácil porque si usted se preparaba, se graduaba de la universidad, iba directamente al mundo laboral con un trabajo asegurado. Pero ahora yo veo que un montón de jóvenes que salieron 1500 graduados de tal carrera, se la ven más difícil, hay más competitividad laboral, no tengo un trabajo asegurado. O sea, en el ámbito laboral, cuando hablamos de cómo cambian las oportunidades entre generación, ¿cómo lo podríamos definir, Roxana? Sí, como bien lo dice anteriormente, era más fácil conseguir trabajo y eran más duraderos, ¿verdad? Tenían trabajo por 20, 30 años en el área institucional del gobierno, ¿verdad? Y también en la empresa privada, ¿verdad? Como que las personas mayores, nos apegábamos a un tipo de trabajo y no pedíamos cambios, estábamos como contentos, éramos como más constantes en ese lado. Y ahora veo que la juventud, como hay más graduandos y todo eso, pero los jóvenes cambian bien rápido de empleos, ¿verdad? Buscando su mejoría, ¿verdad? Adri, ¿tú qué pensás? Sí, definitivamente yo he podido ver, bueno, lo puedo ver entre mi abuelo, mis abuelos, mi mamá y yo, como es completamente distinto. Mi abuelo, yo recuerdo, él hizo carrera en un lugar y ahí empezó y ahí terminó, ¿verdad? Entonces, y mi mamá también tiene mucho esta idea de a donde uno empieza, pues también termina y hacen carrera y así con muchísimos trabajos duraderos. Puedo pensar obviamente en figuras cercanas a mí, 2 generaciones arriba quizás, o 3, que también su primer trabajo del cual se graduaron de la universidad es a la fecha y les faltan 5 años para jubilarse y de ahí se van a jubilar y está perfecto. En cambio, si yo veo los que se han graduado conmigo, recién egresados, estudió X cosa y termina trabajando de otra completamente distinta, y tienen mucha flexibilidad también en probar diferentes ámbitos, porque además se siguen preparando, o es muy común, por ejemplo, entre mi generación, sacamos la carrera, pero probamos diferentes áreas laborales de cara a elegir también una maestría y una especialización y no sé, a lo mejor en ese entonces ya pensemos en un trabajo donde empecemos y terminemos, ¿verdad? Además que hay muchísimo más sentido de emprendimiento. Eso. Entonces, la tendencia también arroja hacia eso. O el trabajo remoto también es un gran factor que para entonces no existía, es nuevo completamente, y a lo mejor mi mamá la primera vez que intentó el trabajo remoto fue por la pandemia, porque no había manera de que fuera a la oficina, entonces le tocó desde su computadora, y hay muchísima gente que hasta entonces se enteró que lo mismo que podía hacer en la oficina, lo podía hacer desde la comunidad de su casa, sí. Entonces se va rompiendo un poco también eso, y totalmente la rotación que uno tiene en el trabajo a veces también nos juega en contra, pues porque no logramos demostrar la estabilidad o el continuo avance que podemos tener en una sola organización, en una sola rama o industria a veces. Yo eso iba a decir, si es que querés emplearte, si no querés aprender, yo lo iba a ligar ahorita al emprendimiento, porque ustedes mencionaban, ¿verdad?, de que nuestros abuelitos y ahí se quedaron y ya, y nuestros abuelitos le enseñaron a nuestros papás que era mejor ser empleado quizás y no atreverse a emprender. Y ahora estas generaciones están emprendiendo, o sea, es increíble la cantidad de emprendimientos que hay y cuántos jóvenes también deciden arriesgarse a emprender. ¿Por qué? Porque las generaciones son bien diferentes y cada una de ellas las van estudiando y tienen como ciertos rasgos. Y he leído que por lo menos los millennials no les gusta tener como un jefe, alguien que les esté diciendo las cosas, hace esto, hace lo otro, no. Entonces quieren ser sus propios jefes, entonces surgen estos emprendimientos. Siempre hay características de generaciones totalmente diferentes. Entonces, ¿ustedes qué piensan? ¿Las nuevas generaciones tienen más oportunidades de emprender que antes, Roxana? Considero que sí, por la tecnología,
¿verdad? Que ahora hasta en internet se puede hacer ventas, se puede promover, promocionar, ¿verdad? Y antes no. Y volviendo al punto de que si antes uno no estaba en la guía telefónica, no existía. No existía, así es. Y ahora si uno no está en las redes, no existe. Así es. Tal cual. Sí, y anteriormente, en la época, en mi época, pues era más como temor. Antes era el temor a la incertidumbre. Hoy los jóvenes no tienen miedo a emprender, a experiencias nuevas. Antes uno se sentía en una zona segura, ¿verdad? Y mientras más estabilidad era, se sentía uno mejor. Y ahora con el uso de la tecnología, yo siento de que ayuda mejor pues a la juventud. ¿Y tú qué pensás? Sí, definitivamente, y lo vemos desde un ejercicio rápido en que uno puede agarrar hoy en día cualquier inteligencia artificial y pedirle un plan de negocios para vender gomitas, para montar, el nombre de la empresa, todo te saca. Sí, totalmente, diferentes tipos, sugerencias del nombre, la inteligencia artificial incluso te puede hacer el logo, que obviamente no va a ser y no tiene la misma riqueza que un diseñador que te lo pueda hacer y especializado, totalmente cierto, pero si lo que te interesa es sacar un producto, venderlo, publicarlo y empezar a generar ingresos, perfectamente te salva la inteligencia artificial. En cambio, y eso también nos lleva a la tendencia de que no se está fomentando el pensamiento crítico a partir de mi generación y las que le siguen. Recientemente yo le comentaba a una persona, yo agradezco de verdad que me logré graduar justo antes de que fuera el boom de ChatGPT, de Gemini, de lo que fuera, de cualquier inteligencia artificial, porque de verdad yo de verdad no lograría pensar o conectar tan bien las ideas, no tener el pensamiento crítico a la hora de la toma de decisiones, que es tan importante dentro de una empresa también. Pues les metes las ideas a ChatGPT y con eso, en caso de que seas empleado. Pero a nivel emprendimiento, cuán complejo sería también que decisiones financieras, operativas, logísticas, se las esté dando a la inteligencia artificial porque la persona no logra tomar las decisiones. Entonces, sí, puede ser que la oportunidad sea más fácil, el campo esté un poco más abierto, pero que tan competitivo a largo plazo se logra mantener estos emprendimientos que ahora están saliendo. A que, a diferencia de una persona formada liderando la empresa, cómo lo puede hacer y sostener en el largo plazo, porque tiene tolerancia o no tolerancia a la incertidumbre, que era también lo que mencionaba Roxana. Hoy hablemos un poquito acerca de la vivienda. ¿Qué tan accesible es la compra de una vivienda? ¿Qué tan accesible era antes, Roxana, con la accesibilidad de ahora, Adri? Roxana. Antes sí había mucha más facilidad para adquirir vivienda, ¿verdad? Una persona de unos 35 años ya tenía, no que comprada su casa, pero por lo menos ya la estaba pagando, ¿verdad? Los precios no eran tan elevados como de repente hace unos años para acá. ¿Usted se acuerda más o menos cuánto costaba una vivienda? Ay, es que depende de la zona, del tamaño. Todo depende de la zona. Todo depende de la zona, pero ahora considera que se han duplicado o triplicado los precios de las viviendas, ¿verdad? Pero sí, eso sí ha afectado a la generación que de ahora actualmente, pues que es bien difícil. Sí, totalmente. Precisamente en la etapa de vida en la que me encuentro, que ya puede ser que mi marketplace sean departamentos, casas, terrenos, también sigue dependiendo de la zona que uno busque, pero son precios, o sea, que uno echa matemática y dice cuántos años voy a tener que pasar viviendo, o sea, pagando una hipoteca, o sea, o tengo que rentar, y a veces, o sea, es una locura lo que uno está pagando en una renta. Por ejemplo, estamos hablando de 600, $1,000 algunos, o sea, 1,200, un departamento para estrenar, $2,000. Esos son precios que uno dice, bueno, y entonces, ¿cuánto tengo que estar ganando para poder acceder a la vivienda? Esto obviamente dependiendo de la zona que uno quiera vivir, pero con eso mismo, yo recuerdo de mis clases de finanzas, esta regla de que el costo de la vivienda, sea renta o sea pago de préstamo, de crédito hipotecario, no debe superar la tercera parte de nuestro ingreso. Entonces yo me pongo a echar cálculos y digo, pues, o sea, yo quiero este departamento, yo quiero esta casa, y o sea, pero ¿cómo triplico entonces esto? O sea, es una cantidad para mantener finanzas sanas. O sea, como todo en todas las generaciones, sí se ha podido ver
de toda clase, gente que maneja mejor y gente que no lo hace tan bien con el dinero. Pero con base a esto, aún quien lo maneje muy bien el dinero, tiene que reconocer que la vivienda está carísima ahora en día en El Salvador y en muchísimas partes también del mundo, pues. Entonces sí es muchísimo más difícil. Hay muchas personas, muchos salvadoreños que se fueron a vivir al extranjero. En el estado de California hay un montón de salvadoreños y hacen la comparación y dicen, la vivienda cuesta igual allá que en El Salvador actualmente. Sí. Pero ya el salario es diferente, hay diferentes tipos de pagos también, semanal, quincenal, mensual, o sea, ahí depende cómo uno lo habla con el empleador. Algunos pueden agarrar solamente horas y esas horas pueden hacerlas, ver cómo ellos pueden moverse y hasta tener 2 o 3 trabajos diferentes, ¿verdad? Y generar otro tipo de ingresos. Yo considero de que las personas que viven fuera del país, es lo que ha ayudado, no ha ayudado, sino que ha contribuido a que el nivel de la vivienda de El Salvador se eleven, ¿verdad? Porque lo que se gana acá en El Salvador es mucho menos de lo que ellos ganan ahí la gente, los salvadoreños que trabajan en el exterior, pues, y ellos mandan su dinero para comprar casa y para ellos no es tan representativo el monto y acá es algo inalcanzable. Considero que ahí hay varios factores, ¿verdad?, que considerar, que sí, pues, porque las nuevas generaciones que viven en el extranjero quieren casas grandes, bonitos y tienen esa facilidad económica de poder acceder a ellas y los compran, cosa que acá nosotros los salvadoreños no. Y es no probable que a veces queramos vivir en una buena zona, pero a los jóvenes el crédito no nos va a alcanzar para comprar esa casa en esa zona. Sí. Entonces es bien complicado, la verdad es que sí, cómo van cambiando las oportunidades. Sí. Ahora, ¿ustedes creen que existe un choque de mentalidad entre las generaciones pasadas con los jóvenes? Adri, ¿tú qué pensás? Sí, totalmente. Todavía es menos drástico si de pronto tú y yo lo platicamos. Y entonces decís, bueno, esto sí, esto no me cuadra en diferentes ámbitos, tanto si lo pensamos en lo que hemos hablado, en la vivienda o luego en el trabajo, si nos vamos al lado familiar, tu manera de pensar a lo mejor en modelos de crianza o en la vida matrimonial de pronto va a ser distinta a que cuando yo lo platique con ella me va a decir su manera de criar y de educar y todo eso, va a ser no drásticamente opuesta, pero sin duda alguna va a haber diferencias muchísimo más significativas entre que si yo te lo platico a ti. Entonces, sí, eso sin duda alguna. O sea, yo siento que si Adri viene y me dice, yo no me quiero casar, yo voy a estar ok con ella, pero Roxana, no sé, su generación o su mamá, si alguien viene y le dice, no me voy a casar, o sea, creo que era mal visto o no lo aceptaban. Así es, era que cuando uno decía, no me voy a casar, te vas a quedar a vestir santos, le decían a uno, ¿verdad? O se te va a pasar el tren, te va a dejar el ya tren. Se te pasó, porque hoy los hijos tienen 30, 40 y ahí están. No, sí, y la situación también en cuanto a los matrimonios, antes... No siempre, ¿verdad? Pero el matrimonio era lo primordial y ahora eso ya pasó como a segundo o tercero plano, que los jóvenes en ese sentido como que buscan conocerse más, pues, ¿verdad? O sea, son, no diría choques yo, ¿verdad? Generacionales, sino que hay unas como diferencias, tal vez no choques, ¿verdad? Porque siento muy dura la palabra, pero sí hay diferencias bien marcadas. Totalmente, sí, hay un montón de diferencias. Sí. Ahora, yo creo que para ir finalizando entonces, ¿qué podríamos o qué podría aprender cada generación de la otra para aprovechar esas oportunidades actuales? Porque yo sé que tú le puedes dar un consejo a Roxana y Roxana te puede dar un consejo a ti. Entonces, ¿qué podemos aprender de cada una de estas generaciones? A mí me parece que lo que más puedo aprender de la generación de Roxana es la constancia que mantienen no solo en el ámbito laboral, pero también en sus relaciones interpersonales, que tienen muchísima menos cultura del descarte. Si esto se arruinó, se busca cómo solucionarlo y cómo hacer que mejore. Ojo, sin irnos a los extremos, porque de pronto una generación arriba de ella era sumamente aferrarse a algunas cosas hasta un punto en que ya no era sano, tanto en el lado laboral como en relaciones interpersonales. Pero la constancia que demuestran y la perseverancia
enfocado en los objetivos que tienen ellos, totalmente lo podría adoptar, y creo que es una gran virtud que mi generación podría incorporar. Roxana, ¿y usted qué piensa? Ok, que yo lo que me gustaría, bueno, en ese tema, yo lo que les admiro, ¿verdad?, es ese hambre de querer aprender más, y lo que pierden, el temor también, ya no tienen tanto miedo, porque en nuestra generación teníamos una serie de miedos a ciertos cambios, a ciertas cosas, ahora ya no, ¿verdad? Entonces yo siento de que siga creciendo, alimentando eso de la tecnología, el conocimiento, y aplicar todo eso para su vida próxima, ¿verdad? Para prosperar, tanto en el ámbito económico, en lo familiar, en lo profesional. Sí, definitivamente. Miren, yo creo que todas las generaciones tienen lo bueno, y cada una enfrenta sus desafíos diferentes. Porque yo tengo una bebé de 1 año. De aquí, cuando tenga 20 años, a saber cuáles van a ser esos problemas o esos desafíos que ella va a tener que enfrentar. Va a ser otra cosa totalmente diferente. O sea, no me quiero imaginar si realmente estas generaciones que vienen van a estudiar o no van a estudiar, qué nuevas carreras a futuro vienen, cuáles son las que se van a ir descartando. O sea, de verdad hay muchas cosas que uno se pone a pensar, pero para eso hay cada generación, y cada generación va a ir solucionando debido a mientras pase el tiempo, ¿verdad? Totalmente. Así que, chicas, gracias por habernos acompañado. La verdad que ha sido un tema bastante interesante de cómo cambian las oportunidades entre generaciones en El Salvador. Gracias por habernos acompañado a las dos, y nosotros vamos a continuar con más de Hola. Gracias.